Bienvenidos hermanos, aquellos que nos siguen por las redes sociales. Gracias por estar ahí, por orar por nosotros y gracias a Dios estamos otra vez. Todos saludamos al Señor. Él merece la gloria, ¿verdad? Él es el glorificado, Él es el día de Él, donde su pueblo se reúne para alabar a su Dios. Bueno, el mundo se reúne de noche y adora a sus dioses, ¿verdad? Y bueno, nosotros de día nos reunimos para adorar a nuestro Dios. Y el cristiano siempre adora a su Dios. Pero el domingo es donde se juntan, como hablamos hoy en la cena, donde se juntan todos los creyentes, ¿verdad? Como los discípulos se juntaban el primer día de la semana y todos los días después de ellos se juntaban, pero el primer día de la semana se juntaban para adorar al Señor. Y eso es lo que hacemos aquí, en este lugar, adorar a Cristo, hablar de Cristo, ¿verdad? Y examinarnos a la luz de los ojos de Cristo, a los ojos de la palabra de Dios. Y ahí humillarnos, confesar nuestros pecados y seguir adorando a Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este privilegio de poder estar, Señor amado, aquí en tu casa, estar con mis hermanos, ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte, oh Padre amado, de la familia de Dios. Qué privilegio, Padre, tenemos. Oh, ayúdanos, Señor amado, a sentirnos privilegiados. Oh, Padre amado, ayuda a tu iglesia a crecer, a madurar. Ayúdanos, Señor amado, a ser agradecidos, siempre gozosos, dando gracias, hablando de tu palabra a las personas que tú nos pones al lado, que podamos ser discípulos en todo el lugar que tú nos pones, Señor. Oh Padre, sin duda, Señor amado, la vida cristiana no es fácil, pero contigo todo es posible. Cristo hace todo posible. Él hace posible todas las cosas, porque Él está ahí a tu diestra, Padre, intercediendo por nosotros. Padre, gracias por Cristo, porque Él murió por nosotros. Él hizo todo esto posible gracias a Él. Nosotros no hicimos nada, simplemente pecar. Y Padre, en esta tarde queremos vernos como tú nos ves. Queremos ver, Señor amado, que tú nos hables y nos trates y nos muestres cómo estamos delante de ti. Señor, sabemos que tu venida está pronto, porque tu palabra dice que por los acontecimientos de tu palabra, tú vienes pronto a buscar a tu iglesia. Oh Padre, prepara tu iglesia. Tu palabra es la que prepara, que nosotros podamos estar, oh Padre, tener nuestros oídos abiertos espiritualmente para escuchar tu voz a través de tu palabra. Y que tú nos hables, nos redarguya, nos exhorte, nos reprenda, nos juzgue, Señor. Porque para eso venimos, Padre, porque estamos aquí. Señor amado, porque si, Padre amado, si supiéramos que estuviéramos completos, ni vendríamos. Pero sabemos, Señor amado, que nos falta y por eso estamos humillados delante de ti. Porque sabemos que tú, oh Padre, la obra que has comenzado en nuestra vida la vas a ir perfeccionando, pero nos falta parecernos más a tu Hijo. Oh Padre, perdónanos, Señor, pero ayúdanos, Padre, en esta tarde a estar pendientes de tu palabra, en tus cosas, Señor, para que tú nos hables y salgamos de este lugar, Señor amado, bendecidos, porque escuchamos tu voz y pudimos, Señor amado, mostrarnos, vernos a través del espejo de tu palabra, como tú nos ves. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vemos que estamos mirando Filipenses, ¿verdad? Filipenses capítulo 3, empezamos el capítulo 3, terminamos el capítulo 2. ¿Se acuerdan? Que terminamos hablando de Epafrodito, anteriormente de Timoteo y anteriormente de Pablo, estos tres hombres que son ejemplo de la luz que tenemos que ser nosotros, ¿verdad? Dios dejó estos tres hombres para que nosotros miremos su vida y su ejemplo, para que nosotros imitemos a ellos, porque ellos imitaban ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Ellos imitaban a Cristo. Y la iglesia de Filipo iba caminando bien, sí. La carta que recibió Pablo, que tenían su diácono, tenían su pastores, su iglesia iba creciendo, era la iglesia que estaba dándole la ofrenda a Pablo para que Pablo tuviera para sus necesidades. Pareciera que todo marchaba bien. Pero ¿por qué Pablo mandó a Timoteo? Para que le enseñara más la palabra de Dios, para que tuviera más profundidad, ¿verdad? Y la iglesia pudiera sacar más provecho de la palabra y pudieran crecer y madurar más. Pablo no se quedó conforme simplemente con esa carta, que le iba bien, ¿verdad? Sino Pablo manda a Timoteo porque quería que Timoteo fuera allí y viera, porque era lo mismo que mandar a Timoteo fuera Pablo, porque Timoteo era el hijo de Pablo espiritualmente, ¿verdad? Entonces vamos a tener una lectura en Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice así: por lo demás, hermanos,
gozaos en el Señor. Asimismo, a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas. Para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Bueno, vemos que Pablo está hablando, ¿verdad?, en el capítulo 3, en el que es el tema del mensaje, la advertencia de Pablo a la iglesia de Filipo, ¿verdad? La advertencia de Pablo a la iglesia, bueno, en este caso a Filipos. Bueno, pero hoy en día Dios aquí nos está hablando, a nosotros como iglesia, ¿verdad? Sí, damos gracias por el internet, damos gracias porque, bueno, podemos llegar a todas partes del mundo, sí, gracias al Señor, pero Dios nos está hablando a nosotros, acá, los que estamos aquí como iglesia, ¿verdad? Pablo está advirtiendo, por eso habla de los falsos maestros, ¿verdad?, que usa Satanás para engañar a los escogidos. Satanás quiere engañar a los escogidos. Ya el mundo lo tiene engañado. Bueno, pero Satanás le molesta ¿a quién? La iglesia. La iglesia, aquellos que sirven a Cristo, los que se preparan, los que están preocupados en ser luz, los que están preocupados en servir al Señor. Donde van, está hablando del Evangelio. Donde van, están sirviendo a Cristo. Bueno, Satanás está preocupado con ello. Entonces lo va a atacar, ¿verdad? Lo va a atacar para entretenerlos, para engañarlos. Porque nosotros sabemos que el enemigo que tenemos es más astuto que nosotros, es más inteligente que nosotros. Nosotros simplemente podemos llegar a descubrir que es una obra del enemigo cuando ¿qué? Cuando estudiamos las Escrituras y nos preparamos para ser mejores cristianos. Y era lo que Pablo estaba preocupado por la iglesia, porque en Filipo también tenían problemas. Habían falsos pastores, falsos maestros, ¿verdad? Era una ciudad muy idólatra, donde estaban muchos dioses romanos. Estaban toda la costumbre romana estaba ahí en Filipos, ¿verdad? Entonces en ese lugar había muchos dioses. Entonces tenían muchas creencias estos romanos. Y bueno, y en medio de esa ciudad idólatra, de una ciudad pagana, estaba la iglesia. Y Pablo estaba preocupado para que no se contaminara la iglesia con prácticas de religiosos, que vamos a ver más adelante. Por eso Pablo manda a Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo le iba a dar la doctrina necesaria para que ellos no se contaminen, ¿verdad? Y Epafrodito, ¿por qué mandó Pablo a Epafrodito? Para que no estuvieran emocionalmente preocupados por Epafrodito. ¿Se acuerdan que estaban preocupados ellos por Epafrodito? Bueno, Pablo lo manda a Epafrodito. ¿Para qué? Bueno, le manda doctrina, le manda a Epafrodito para que estén bien emocionalmente. ¿Para qué? Para que la iglesia esté preocupada en crecer, en madurar y continuar caminando para la gloria de Dios. Bueno, entonces vemos que la preocupación de Pablo sobre la iglesia, ¿verdad? Que lo que le importaba eran los hermanos en primer lugar. Lo que le importaba era que el cuerpo de Cristo marchara. Bueno, ¿qué es lo que nos importa a nosotros hoy en día como iglesia? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos importa? Las cosas de Dios, que avancen, crecer, ¿verdad? O nos preocupamos en mis cosas, en mi carne, en mi gloria. Bueno, eso es lo que quiere Satanás. Que los cristianos estemos preocupados en eso, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, en lo que yo tengo, en lo que yo deseo, en lo que yo, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que quiere Satanás, entretenernos en esas cosas. Si estamos preocupados y haciéndole algo para Dios, estamos en buen camino. Si tenemos a Dios en primer lugar, gloria a Dios. Dios se está glorificando en su vida, hermano, y en mi vida. Pero si estamos fijados en nosotros mismos, no estamos haciendo la obra de Dios, sino que la obra que el diablo quiere. ¿Ah? El diablo quiere tenernos entretenidos en las cosas de él, de las cosas del mundo, ¿verdad? Bueno, nosotros somos los que molestamos al diablo porque estamos sacando gente del ejército de Satanás y los llevamos a los pies de Cristo para que ellos vengan a la fila, se arrepientan de su pecado y crean en el Evangelio y vengan a la fila de Cristo, sean soldados de Cristo. Entonces, ¿qué va a hacer Satanás? Va a atacar a aquellos que sirven, a los que están haciendo algo para Dios. Aquellos que no hacen nada, aquellos que simplemente se preocupan por sí mismos, están en el lazo del diablo. Por eso Pablo dice, y escapen del lazo del diablo, ¿verdad? Que están algunos cautivos. Bueno, ¿esos cautivos cuáles son? Aquel que está entretenido
por Satanás, ¿verdad? Por las cosas del mundo. Entonces, Pablo le tiene que volver a repetir las cosas, ¿verdad? Y bueno, entonces le tiene que hablar a la iglesia que en capítulo 1, versículo 12 de Filipenses, vamos a leerlo, le está hablando a la iglesia de Filipos, capítulo 1, versículo 12 de Filipenses, dice: quiero que sepáis, hermanos, las cosas que me han sucedido, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. O sea, lo que estaba pasando Pablo, él, era para el progreso del Evangelio. De la tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio, y a todos, sí, los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor por mis prisiones. O sea, no solamente Pablo estaba, ¿se acuerda que estuvimos hablando de esto? Estaba preso por el Evangelio, sino por gracia a que Pablo estaba preso por el Evangelio, muchos hermanos han salido a predicar más el Evangelio, ¿verdad? Por el sufrimiento de Pablo, otros hermanos continuaron, tomaron ánimo y salieron, versículo 14, la última parte, y se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, ¿verdad? Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto por la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más, o sea, aún más, dice el Señor. Pablo. Pablo se gozaba porque estaban predicando el Evangelio, ¿verdad? Pero no obstante eso, había gente que estaba predicando el Evangelio por contención, para sacar provecho, para hacer provecho para ellos mismos, o para engañar aún a los que estaban predicando el verdadero Evangelio, ¿verdad? Habían falsos, como hoy en día hay falsos que se dicen ser evangélicos. Lo hay. Seguimos al mismo tiempo que estaba el tiempo de los Filipos. Estamos aquí en Durazno, donde todo Durazno, miles y miles de personas anoche adorando a su Dios, el rey Momo, el Dios Momo que le llaman ellos, ¿verdad? Bueno, ese Dios, que es el Dios del carnaval, bueno, ellos lo adoran, el mundo lo adora, y son fieles, ¿verdad? Y vemos que hay miles y miles, llega el fin de semana, hay miles y miles de gente adorando al Dios del fútbol, y así, tantos dioses y tantos dioses que el mundo adora. Pero nosotros estamos para adorar al Señor. Nosotros somos los que adoramos al Dios de dioses, el Rey de Reyes, ¿verdad? Entonces Pablo está preocupado por la iglesia porque camine bien. Manda a Timoteo y manda a Epafrodito. Entonces, ahora viene el resumen del capítulo 2, que por eso empieza por lo demás, es como el por tanto. ¿Se acuerdan que hablamos la otra vez? Por lo demás, bueno, está hablando de lo que enseñó de Epafrodito a Timoteo y de él mismo, ¿verdad? Que para que la iglesia estuviera bien. Entonces Pablo dice en Filipenses capítulo 3, dice: gozaos en el Señor, gozaos, gócense. Va Timoteo, va Epafrodito, mírenme a mí como yo estoy sufriendo por ustedes, pero me gozo en el Señor. Ahora ustedes se tienen que gozar, ¿verdad? Gócense. ¿Por qué? Porque van a recibir más doctrina, se van a enfocar más en la gloria de Dios. Y estar enfocado en la gloria de Dios, eso produce gozo, ¿verdad? Cuando estamos enfocados en nosotros mismos, en lo que le pasa a mi carne, en lo que mi negocio no camina, en que mi trabajo me va mal, y qué horrible, que el mundo, que el trabajo, que el dólar, y bueno, eso no produce gozo. Eso es una evidencia de que un cristiano no está enfocado en el camino del Señor, sino está enfocado en sí mismo. ¿Tá? La evidencia es que cuando un cristiano tiene gozo es ¿por qué? Porque está enfocado en las cosas del Señor. Le pasan cosas, sí, pero le da gloria a Dios porque todo lo que le pasa al cristiano es para su beneficio y para glorificar a Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 1 dice: así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Bueno, vemos el amor que Pablo le tenía a los filipenses, ¿verdad? Vemos cómo él amaba a los filipenses, se gozaba porque sabía que Dios estaba usando a esta iglesia, ¿verdad? Para salvar a otros. Pero también estaban siendo alimentadas, estaban creciendo. Pablo sabía que iba a morir y ellos iban a continuar. Y eso es lo que Dios quiere. Nosotros sabemos que un día vamos a morir. ¿Y quién va a continuar la obra, verdad? Que Dios ha comenzado en nuestra vida.
Bueno, también nosotros tenemos que hacer discípulos para eso mismo. Para cuando yo muera, alguien tiene que continuar lo que el Señor me ha enseñado, ¿verdad? Y Pablo tenía todas estas iglesias, tenía a Timoteo, tenía a Tito, bueno, tenía a varias personas que él había discipulado para mandar a la iglesia, para que la iglesia estuvieran caminando correctamente bajo la doctrina de Dios. Y por eso le dice, estad firmes, es una orden, estad firmes. Bueno, una persona que está firme, está parada firme mirando hacia adelante, ¿verdad? No está parado firme mirando hacia atrás o a los costados. No, no, un militar está firme mirando a qué, hacia adelante, escuchando las órdenes de su capitán, de su señor, de su superior, ¿verdad? Y ahí está el soldado y el superior lo manda. ¿Y qué hace el soldado? Sí, va y obedece, ¿verdad? Concentrado en la orden que le dio su superior. Bueno, nosotros como cristianos, Pablo nos dice que somos soldados de Cristo. ¿Cuál es nuestro capitán? Cristo. Bueno, el cristiano tiene que estar firme, escuchando la voz de su capitán para obedecer. Sí, Señor, y allá obedecer. No mirarlo, mira, Señor, lo que estoy pasando alrededor, mira mi carne, mira lo que me pasa. No, no, no. Estar firme, escuchando la voz del Señor. Eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? Bueno, el buen soldado del Señor Jesucristo no está mirando, no se está mirando a sí mismo, sino está mirando a su capitán, obedeciendo la obra, las órdenes de su capitán, ¿verdad? Para que ser un buen soldado. Eso es ser un buen soldado. Simplemente manda y el buen soldado obedece. Simplemente eso. Nada más que hay que hacer. Dios lo que quiere es hijos obedientes, ¿verdad? Bueno, cuando un cristiano está siendo obediente, está lleno de gozo, ¿verdad? Está lleno de alegría. Cuando un cristiano no está siendo obediente, su vida no tiene gozo. ¿Por qué? Porque no está mirando a su capitán, sino se está mirando a sí mismo y lo que le importa es el bienestar de su carne. Filipenses capítulo 3, versículo 1. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas. Pablo vuelve a repetir las enseñanzas para que no se olviden de lo que él le dijo. ¿Qué le dijo dónde? Bueno, en Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros, o que esté ausente o oiga de vosotros, que estéis firmes, otra vez, que están firmes, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Bueno, ¿estamos firmes, hermano? Dios nos está mandando hoy en día, nos está repitiendo lo mismo que nos dijo en el capítulo 1, ahora, a la iglesia, acá. Le está diciendo, bueno, están unánimes, firmes, unánimes por la fe en el Evangelio. Bueno, Cristo va a venir a buscarnos, ¿está? Y Él lo que promete lo va a cumplir. Bueno, ¿nosotros qué estamos haciendo? Estamos unidos, firmes, combatiendo por el Evangelio. Versículo 28, y en nada intimidado por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, y esto de Dios. Bueno, que estamos intimidados por lo que se van a decir de nosotros, los que se van a reír, de lo que van a murmurar de nosotros, que somos o los traumados, o somos los cristianos, aquellos que lo único que hacemos es hablar de la Biblia. ¿Nos preocupa eso? Bueno, Pablo dice, no estén intimidados por esa gente, sino ustedes tienen una meta superior. No miren al hombre, no agraden a los hombres, no quieran caer bien a los hombres. Bueno, si el mundo lo desecha, a Cristo lo desecharon. A Pablo, a los apóstoles lo desecharon. ¿Por qué? Porque hablaban de Cristo. Ahora, si nosotros queremos caerle bien al mundo, somos los enemigos de Dios. Nos decimos ser cristianos. Sí, hay muchos que vemos que dicen ser cristianos, pero viven como los mundanos. ¿Y qué es eso? Son los enemigos de Dios que se ríen de Dios. ¿Por qué? Porque ellos practican las cosas del mundo y quieren caer bien al mundo. Por eso no hablan de Cristo y por eso no viven como Cristo manda. Versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis. Que padezcáis. ¿Por quién? Porque por Cristo. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que suframos por Cristo, para que el mundo nos deseche por Cristo, ¿verdad? Bueno, nos están desechando por Cristo, donde estamos, nuestra familia, nuestros compañeros, nuestros amigos, aquellos que teníamos en el mundo, nos han desechado, siempre no, vos seguí a Cristo y
bueno, no nos seguía a nosotros. Antes estábamos todos juntos, seguíamos a todo lo que el mundo y al carnaval, y, ¿verdad? Y a las cosas del mundo mandabas con nosotros. Pero ahora, ven ellos que tú sigues a Cristo, ¿verdad? Y bueno, y no te escondes, no te da vergüenza hablar de Cristo. Bueno, eso es lo que dice Pablo. No tengan temor, no estén intimidados. Versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. Bueno, Pablo quiere repetir otra vez lo mismo, ¿verdad? Repetir otra vez lo mismo para que no se olviden que estamos aquí en la tierra para sufrir por Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 1, y para vosotros es seguro. ¿Por qué es seguro? Repetir lo mismo. ¿Por qué es seguro? Porque no nos olvidamos, ¿verdad? La repetición nos ayuda a no olvidarnos de las cosas importantes, de los mandamientos de Dios. Es sumamente importante predicar el Evangelio a toda criatura, en todo tiempo y en todo lugar. Para el cristiano es muy importante, pero lamentablemente muchas veces estamos tan enfocados en las cosas que tenemos que hacer en el mundo y nos olvidamos de las cosas importantes que tenemos que hacer, ¿verdad? Bueno, entonces Pablo le está repitiendo a la iglesia, Dios nos está repitiendo a nosotros, que no nos olvidemos, ¿verdad?, de nuestro trabajo. No nos olvidemos de estar firmes. No nos olvidemos que tenemos que alumbrar, de que tenemos que traer el nombre de Cristo arriba, que el nombre de Cristo tiene que estar exaltado por la vida nuestra, no siendo blasfemado por nuestro mal comportamiento como cristianos. Bueno, si cuando nosotros no estamos haciendo el trabajo que Dios nos ha mandado, estamos haciendo el trabajo de Satanás. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Que nos callemos, que nos sintamos intimidados, que no hagamos nada, que no estemos satisfechos con nuestra vida espiritual. Total, yo ya soy salvo. Sí, que se maneja aquel que, si se va al infierno, déjalo, que se vaya, yo soy salvo. Eso no es lo que nos mandó Dios, ¿verdad? Dios nos mandó a preocuparnos por las almas. Pero preocuparnos por las almas, ¿qué? Dándole lo que precisan, lo físico, carnal, plata, comida. Bueno, si podemos darle, sí, pero lo principal, el alma. El alma, Cristo murió por las personas, pero murió por el alma de las personas, por nuestra alma y nuestro espíritu, ¿verdad? Bueno, nosotros nos preocupamos, ¿por qué? Para que las personas se salven, ¿verdad? Y bueno, y para que mis hermanos crezcan y podamos juntos crecer. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para crecer? Estudiar las Escrituras. Pero también Pablo nos dice en Filipenses capítulo 3, versículo 2, dice, guardaos de los perros. Ojo con los perros, dice Pablo. Ojo. Bueno, ¿qué quiere decir de los perros? Bueno, en aquel tiempo los perros no era como hoy, ¿no? Hoy vale más la vida de un perro que de un niño, ¿verdad? Defienden más la vida de un perro que un bebé. El perro, si matan a un perro, qué horrible, vas preso. Pero si la mujer se practica un aborto, está bien. Ese es el mundo loco que vivimos. Por eso estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Bueno, pero en aquel entonces un perro no era un animal como lo tenemos ahora que doméstico. Era un animal que andaba en la calle comiendo la basura, ¿verdad? Era algo donde las personas lo corrían, lo desechaban. No querían tener un perro al lado. ¿Por qué? Porque estaba lleno de pulgas, lleno de garrapatas, comía de la basura, ¿me entienden? Entonces era un animal donde los judíos lo desechaban. ¿Y saben con quién comparaban los judíos? Con las personas, con los perros, a los gentiles. ¿Ah? Los judíos miraban a los gentiles y los miraban y eran estos perros. Estos, ¿verdad? Estos no son de nuestra raza. Estos no son judíos, estos son gentiles. Estos son samaritanos. Esto no, con esto no nos juntamos. ¿Ah? Esto es el desecho. Esto es lo malo de la sociedad. Bueno, así miraban los judíos a los gentiles, como los perros. ¿Ah? Pero Pablo hace al revés, inverso. Mira ahora, Pablo, que es un cristiano, mira a los judíos como estos perros, los compara como estos perros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos querían pervertir el Evangelio, querían judaizar el Evangelio. ¿Tá? Entonces querían acostumbrar el Evangelio a las costumbres de los judíos, de la circuncisión. ¿Tá? Bueno, entonces Pablo viene y habla directamente y es duro con los judíos que querían agregar al Evangelio. Bueno, Hechos capítulo 15, versículo 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, o sea, a la iglesia,
si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estos eran estos perros. Bueno, si no le agregamos al Evangelio la circuncisión que Dios nos mandó a nosotros por parte de Abraham, ustedes no son salvos. ¿Está? Entonces, la gente nueva que se convertía dudaba, ¿verdad? Y entonces Pablo le dice, ojo con esa gente, ojo con esa que traen enseñanzas nuevas y que quieren mezclar el Evangelio, ¿verdad? Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 2, versículo 3 al 5 dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida. ¿Qué dice? Falsos hermanos introducidos a escondida. O sea, ¿quién los puso ahí? Satanás. Satanás los pone. ¿Para qué? Para entorpecer la obra del Señor. Para que la obra del Señor no crezca. Para agregarle al Evangelio o quitarle cosas del Evangelio. Seguimos en versículo 4 de Gálatas capítulo 2. Que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Bueno, ellos estaban ahí mirando, mirá qué libertad tienen los cristianos, mirá qué libertad tienen. Ah, nos vamos a esclavizarlo algo, en algo tenemos que esclavizarlo. ¿Con qué? Con la circuncisión. Versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Bueno, ellos no quisieron agradar a los hombres. Ellos no quisieron agradar a los judíos. Ellos no quisieron agregarle al Evangelio. ¿Por qué? Porque eran cristianos maduros. Cristianos que no eran llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Verdad? Vemos hoy en día nosotros, hemos visto cómo hay llamados cristianos que están 2 o 3 meses en un lugar, 2 o 3 meses en otro, 2 o 3 meses aquí. Bueno, estos están siendo llevados por cualquier doctrina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque andan atrás de estos perros, de estos falsos maestros. ¿Verdad? Quieren que estos falsos maestros le digan, qué bien, qué bueno que son ustedes. Sin ustedes nosotros no hemos logrado nada. Gracias a ustedes hemos logrado esto, hemos hecho esto. Ustedes son tan buenos. Pablo nunca fue así con las iglesias. Daba gracias por los hermanos, sí. Estaba contento y se gozaba con los hermanos porque obedecían, sí. Pero a él aún más le incitaba a que fueran más fieles. Y nosotros aquí nos congregamos no para pasarnos la mano en la espalda, ¿verdad? Para felicitarnos los unos a los otros. Si no, nos miramos y nos comparamos con la palabra de Dios y decimos, hermano, nos falta. Tenemos que continuar creciendo, tenemos que continuar madurando, porque nos falta, somos niños, hermano, nos falta. Y eso es lo que hace un buen predicador, como lo hacía Pablo. Hermanos, estén firmes, les falta. Aguárdense de los perros. Filipenses capítulo 3, versículo 2 dice, guardaos de los malos obreros. De los malos obreros. Bueno, los judíos pensaban que eran defensores de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos decían que obedecían la ley. Y sabemos que la ley no la podían obedecer, ¿verdad? Porque nadie pudo obedecer la ley. ¿Quién la obedeció? Solamente el Señor Jesucristo. Fue el perfecto hombre, por eso fue perfecto hombre, y el perfecto Dios. Solo Él pudo obedecer la ley. A nosotros los seres humanos la ley nos condena. Nos dice que estamos perdidos. Nos dice que necesitamos de un Salvador. ¿Por qué? Porque no podemos obedecer la ley de Dios. La ley nos lleva a los pies de Cristo, ¿verdad? Porque la ley nos hace mirar a Cristo como nuestro Salvador. Nos hace ver como incapaces, ¿verdad?, de obedecer la ley. No porque la ley sea mala, sino que nosotros somos los malos. Nosotros somos que no podemos obedecer la ley. Entonces, ¿qué hacemos? Nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Cuáles son esos pecados? Bueno, desobediencia a la ley de Dios. Por eso nos arrepentimos, ¿verdad? Y creemos en el Evangelio, en lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, Dios, ¿se acuerdan que ha dicho en su palabra aquellos que le quitan a la palabra de Dios o le agregan al Evangelio del Señor Jesucristo, sea maldito, ¿verdad? Sea anatema. Bueno, estos hombres, estos falsos maestros, eran estos malditos que estaban mezclándose dentro de la iglesia, ¿verdad? Introduciendo herejías, cosas que la Biblia no mandaba, pensamientos de hombre. Por eso la iglesia tiene que estudiar. ¡Ay, qué horrible, tenemos que estudiar! Sí, hermano, hay que estudiar. Estudiar la palabra de Dios. Día y noche estar pendiente de la palabra de Dios. Pensar en la palabra de Dios. Pensar en un versículo todo el día. Memorizar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás manda a sus maestros
¿verdad? Para engañarnos. No al mundo, sino a nosotros. Entonces el cristiano tiene que estar preparado, como vimos hoy en Timoteo, ¿verdad? Tú estés preparado. ¿Preparado para qué? Para redarguir, para instruir, ¿verdad? Para exhortar, para juzgar, para enseñar. ¿Cómo vamos a estar preparados si nosotros no aprendemos? Bueno, nosotros tenemos que estar preparados. Y tenemos que contrarrestar esa mala enseñanza. ¿Cómo? Con nuestra vida, pero también nosotros tenemos que estudiar para ser discípulos. Filipenses, capítulo 3, versículo 2, dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Acá nos está diciendo de los que cortan el cuerpo. Bueno, ¿de qué nos está hablando? De la circuncisión. Eran los que se cortaban el prepucio, ¿se acuerdan? Bueno, dice Pablo, guárdense de estos hermanos, de estos llamados hermanos, ¿verdad? Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 28, acá tenemos un ejemplo, dice, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres hasta chorrear la sangre sobre ellos. ¿Qué estaba pasando aquí? Era cuando Elías enfrentó a los profetas de Baal, ¿verdad? Y dijo, bueno, que descienda fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Y si Baal hace bajar del cielo fuego del cielo, yo voy a adorar a Baal, ¿tá? Pero si Baal no hace bajar fuego del cielo, y Jehová hace bajar fuego del cielo, a él adorar, porque él es el verdadero Dios. Y Elías se sentó, ¿verdad? Y ellos empezaban a bailar, a tocar sus tambores, llegó un momento hasta que se empezaron a cortar, a mutilar el cuerpo, ¿verdad? Y ahí chorreaba sangre, y ellos pensaban que, bueno, Baal iba a responder. Bueno, y vemos que cómo ellos se cortaban la carne para llamar a los demonios. Pero lamentablemente vemos que los demonios no, en este pasaje no respondieron, sino ¿quién respondió? El Señor, ¿verdad? Y mató más de 450 me parece que eran, más de 400 profetas Baales. Dios los mató, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque ellos estaban practicando lo que a Dios les desagrada. Levítico, capítulo 19, versículo 28. Y no haréis rajuño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. No se rajuñen, no se marquen el cuerpo por los muertos, dice. Vemos muy común hoy, ¿verdad? Mucha gente que se hace tatuaje y cosas por los muertos. Bueno, ya Dios le decía a su pueblo que no se hicieran esas cosas. Capítulo 21 del mismo libro, Levítico, capítulo 21, versículo 5, dice, no harán tonsura en su cabeza, ni rearán la punta de su barba, ni en su carne harán rajuño. Una y otra vez, Dios diciendo, no se corten el cuerpo, no se corten. Entonces la circuncisión judía no era un símbolo espiritual, era una marca solo para distinguir que eran judíos. No era algo espiritual, ¿verdad? Abraham, Dios le dice a Abraham que a su hijo, a Isaac, ¿verdad? Al octavo día se circuncidara. Y de ahí de Isaac, al octavo día, todos aquellos que eran judíos se circuncidaron. ¿Para qué? Para que vieran que eran judíos. Cuando una persona decía que era judía, ¿qué tenía que mostrar? Ir y mostrar su prepucio, a ver si estaba cortado. Y era una señal que era judío, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque muchas veces los pueblos paganos venían y se querían introducir siendo judíos y querían destruir al pueblo de Dios. Satanás iba a mandar. Bueno, hoy en día lo mismo hace Satanás, ¿verdad? Con las iglesias. Y quiere introducir herejes para que introduzcan pensamientos de hombres y cosas de hombres y dejar de lado el evangelio. Vamos a hacer lo que dice tal pastor, vamos a hacer lo que dice tal hombre. La palabra de Dios, no sé que no es momento para hacer lo que dice la Biblia, porque no están preparados para hacer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si no vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios, un cristiano ¿qué hace? Huye, ¿verdad? Porque van a hacer cosas de hombre y van a hacer cosas de los llamados cristianos y son estos que mutilan el cuerpo espiritual, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, versículo 12 dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. En Gálatas también estaba pasando lo mismo. Y acá en forma irónica Pablo dice, ¿por qué no se castran y se vuelven eunucos y se termina el problema? ¿Verdad? Estos que se creían más espirituales porque no se circuncidaban. Bueno, cástense, dice Pablo. Mutilen y ya está, y son mejores.
que los otros, ¿verdad? Bueno, ellos pensaban que, bueno, siendo, como leímos en Hechos, ¿verdad? Si eran circuncidados, eran salvos, eran mejores cristianos, eran mejores espirituales. Y esto era una herejía, ¿verdad? Una herejía. Por eso Filipenses, capítulo 3, versículo 3, dice, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Cuáles somos nosotros? Nosotros, los cristianos, somos los circuncisos, los verdaderos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué somos los verdaderos circuncidados? Bueno, porque vimos que la circuncisión simplemente era una marca para el cuerpo, ¿verdad? Para que fueran judíos, simplemente eso. Pero ¿cuál es la circuncisión que vale delante de Dios? ¿Cuál es? Romanos capítulo 2, versículo 25 al 29 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha. Sí, aprovecha. ¿Si aprovecha qué? ¿Cómo? Si guardas la ley. Si guardas toda la ley, la circuncisión aprovecha, dice Pablo. Si guardas toda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, no vale de nada. Y sabemos que nadie puede obedecer la ley. Entonces, ¿de qué vale ser circuncidado? Dice Pablo. Nada. Versículo 26. Si pues el circunciso guardara la ordenanza de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? ¿Qué es lo que vale más delante de Dios? ¿La marca del corte del prepucio o la obediencia a la palabra de Dios? Dice Pablo. ¿Qué es lo que vale? La obediencia, ¿verdad? Desde el jardín, desde el huerto del Edén, ¿verdad? Ahí Dios valoró ¿qué? La obediencia. Cuando Adán y Eva desobedecieron, ahí ya Dios los echa del huerto del Edén, ¿verdad? Los echa. ¿Por qué? Por ser desobediente a la palabra de Dios. Ya de ahí vemos que Dios premia la obediencia. Y si no lo obedecen, Dios disciplina. Y esto es lo que hace con sus hijos, los que no le obedecen. Versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condena a ti, dice Pablo, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿De qué te vale? ¿Verdad? Que sea circunciso, que sea circuncidado, y si viene uno incircunciso que guarda la ley, que obedece, es obediente a Dios, tú eres un transgresor de la ley, siendo circuncidado, dice Pablo. Pues no es judío el que es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente a la carne, sino que es judío el que lo es en interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no en letra. ¿Cuál es la circuncisión la que vale delante de Dios? La del espíritu, la del corazón, un corazón transformado, un corazón lavado por la sangre de Cristo, un corazón obediente a la palabra de Dios. Eso es lo que tiene valor delante de Dios, no los sacrificios externos que hagan, ¿verdad? Es lo que está diciendo Pablo. Entonces, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Cuáles son los verdaderos circuncisos? Entonces, Filipenses capítulo 3, versículo 3. Los que en espíritu servimos a Dios. Los que en espíritu servimos a Dios. Esto es lo que vale delante de Dios. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos sirviendo a Dios cada uno de nosotros individualmente? Hoy en día como iglesia estamos sirviendo a Dios. Bueno, si lo estamos haciendo, Dios está contento. Y es una evidencia que somos creyentes, es una evidencia que somos familia de Dios, es una evidencia que estamos adorando a Dios por nuestra forma de vida. El cristiano debe estar siempre sirviendo a Dios, esté donde esté, ¿verdad? Esa es la evidencia que tiene el cristiano que es familia de Dios. No vale de nada la circuncisión, no vale de nada obedecer mandamientos de hombre, no vale de nada usar una pollera y pisársela, no vale de nada andar de corbata todo el día. Si yo no obedezco la palabra de Dios, eso no vale de nada, ¿verdad? Lo que vale es el corazón puro, un corazón obediente a las Escrituras. Juan, capítulo 4, versículo 23 al 24, dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. ¿Quién busca al Padre? Que adoren, que le adoren. ¿Pero quién? ¿El mundo? No, no, no. Los que en espíritu en verdad le adoran. Los que son obedientes a la palabra de Dios. Así que un verdadero hijo de Dios tiene un corazón circuncidado. Sirve a Dios en donde esté. Y eso es un verdadero hijo de Dios. Porque ama a Dios y no hay otro más importante para ese cristiano que Dios. ¿Me entiende?
Entonces nuestro principal objetivo siempre es poner a Dios en primer lugar. Es el primer mandamiento. Ya ahí, cuando no ponemos a Dios en primer lugar, ya ahí pecamos, ¿verdad? Ya ahí ya estamos mal. Siempre lo dice esto, Señor dice aquello, y sí, yo sé que no te puse en primer lugar hoy. Bueno, pecamos, hermano. Estamos pecando, ¿verdad? Filipenses capítulo 3, versículo 3. Ahora, si lo estamos haciendo, que dice Filipenses capítulo 3, versículo 3, nos gloriamos en Cristo Jesús. No es que tenemos miedo de hablar de Cristo, sino que para el verdadero creyente hablar de su Salvador es una honra, ¿verdad? Entonces todo lo que hacemos y decimos debe darle gloria a Dios. Él se tiene que estar glorificando en nuestra vida. Él lleva el crédito. Cuando viene el mundo, ¿verdad? Y nos aplaude y nos dice, qué bueno eres tú, que no hay otro acá en el barrio como vos, no hay otro cristiano como vos, qué buen cristiano. No, ahí ya, enseguida el cristiano, ¿qué tiene que hacer? Pero ya que no hay nada bueno en mí. Si ve algo bueno en mí es porque Cristo está en mí. Él es el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad. No yo. Yo lo que quiero es pecar. Mi deseo es pecar. Pero como tengo el Espíritu Santo en mi vida, hago cosas buenas. Pero no lo hago yo, sino Dios el que está en mí. Por eso hago lo bueno, ¿verdad? Por eso hago lo bueno. Bueno, muchas veces escucho decir a cristianos, yo hice esto porque yo, viste, soy tal, yo estudié y bueno, yo logré esto, yo tengo tanta experiencia, por eso hizo esto, ¿verdad? Y eso no es darle crédito al Señor. Eso es darme crédito yo. Cuando yo digo yo, es yo, ¿verdad? Ahora cuando digo, sí, hago esto porque el Señor me da la sabiduría. ¿Qué rica hamburguesa hace, Gustavo? Sí, gracias a Dios, Dios me da la sabiduría para hacer hamburguesa, ¿verdad? Que le guste a la gente, ¿verdad? En todo tiene que ser Dios glorificado, porque todo lo que hace cristiano lo hace para la gloria de Dios. Por eso cuando el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Que su pueblo vino y lo quiso hacer rey, enseguida, este es el rey, vamos a agarrarlo y lo vamos a llevarlo ahí y lo vamos a hacer rey. ¿Qué hizo el Señor? Se fue. ¿Por qué? Porque no vino a buscar la gloria de los hombres, sino vino a hacer la voluntad del Padre. Él tenía que primero morir en la cruz. Él va a venir a reinar, pero primero tenía que morir allí en la cruz, para salvarnos a nosotros. Si no, él se iba de rey, enseguida, hacía caso, en vez de hacerle caso al Padre, hacía caso a las personas de ahí, los judíos, del pueblo judío, y se iba a ser rey, las demás personas, en la voluntad del Padre, iba a pecar. Entonces él no quiero pecar, no busco la gloria de los hombres, sino busco glorificar a mi Padre. Y eso es lo que hace un cristiano, busca glorificar a su Padre. Romanos capítulo 15, versículo 17 dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que Dios se refiere. Bueno, Pablo lo que hizo siempre, ¿verdad? Lo hizo para la gloria de Dios. Cuando querían exaltarle, miraba su pecado y decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y eso es lo que hace un cristiano. Yo soy un miserable, simplemente hay algo bueno en mí, como dijimos hoy, es porque Cristo está en mí. Si no, estaría peor que el mundo. Si Cristo me hubiese hecho algo en mí, estaría peor que el mundo. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 31 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. No nos olvidemos de esto, hermano. No nos olvidemos que Dios escogió lo necio del mundo, ¿verdad? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. Bueno, muchas veces nos sentimos tan fuertes, y yo puedo, ¿verdad? Dios no escogió lo más fuerte, escogió lo más débil del mundo. Y lo vil del mundo, o sea, lo que el mundo decía, esto no sirve para nada. No lo quiero. Allá, Dios vino y dijo, esto inútil que ustedes ven, van a ver ahora lo útil que va a ser. Y Dios lo hace útil, ¿verdad? Con su poder, porque Él hace nuevas todas las cosas. Él tiene poder y su Espíritu Santo es el poder de Dios que está en la vida del cristiano y lo hace vivir y lo hace ser útil, ¿verdad? Pero no nos olvidemos de esto, ¿verdad? Que somos lo vil del mundo. Lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para ser lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ay, mire, yo logré esto, gracias a mí logré esto. No. El cristiano no dice nada gracias a mí. Gracias a Dios pudimos llegar. Gracias a Dios podemos predicar. Gracias a Dios podemos servir. Gracias a Dios podemos predicar el Evangelio. Siempre es Dios que lleva la gloria. Nosotros no nos tenemos que jactar en nada. Nosotros simplemente nos humillamos a los pies de Cristo y adoramos a Dios porque Él está haciendo algo en nuestras vidas. Y somos útiles en
su vida. Versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, mas por el Padre estamos en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Nos gloriamos en el Señor. ¿Tenemos algo de qué gloriarnos nosotros? No. ¿En qué nos gloriamos el cristiano? ¿Qué se gloria? En el Señor. Nosotros no nos gloriamos nada. Simplemente miramos nuestra carne, nos examinamos a la luz de la palabra de Dios y decimos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Y si hacemos algo bueno, es porque Cristo está haciendo algo en nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 17 al 18, dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Otra vez, Pablo lo insiste, lo vuelve a repetir, para que no nos olvidemos, porque no, versículo 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Eso no lo prueba Dios. El que se alaba a sí mismo, Dios no lo prueba. Eso es el mundo. Y cuando el mundo se alaba a sí mismo, bueno, el mundo está bajo la condenación, pero nosotros, los hijos de Dios, no nos alabamos a nosotros mismos. No es decir, mírenme a mí, miren lo bueno que soy. No, el cristiano dice, miren a Cristo, arrepiéntanse de su pecado y crean en Cristo. Yo lo hice, miren lo que yo puedo hacer, gracias a Él puedo hacer tal cosa, puedo ayudar a esto, puedo hablar, puedo tener una nueva vida. ¿Ustedes quieren tener una nueva vida? Vayan a Cristo. No miren al hombre, sino miren a Cristo, ¿verdad? Bueno, y si se ve Cristo en tu vida, bueno, gloríate en el Señor. Gloríate. ¿Por qué? Filipenses capítulo 3, versículo 3, no teniendo confianza en la carne. Cuando nos gloriamos en Cristo no tenemos confianza en la carne, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabemos lo que es la carne. Y la Biblia dice lo que es la carne. ¿Qué nos llevaba la carne a qué? A la muerte, ¿verdad? Por eso no nos gloriamos en nuestra fuerza, en nuestros pensamientos, sino nos gloriamos en Cristo. Todo lo que logramos antes de ser cristianos eran frutos para muerte. Bueno, ahora lo que logramos por ser cristiano son frutos para vida eterna. Por eso el cristiano tiene que estar firme, dice Pablo. Estén firmes, mirando hacia adelante, mirando y escuchando la voz de Dios para obedecer. Estén firmes. Bueno, estos judíos estaban incitando a la iglesia a guardar lo que Abraham y Moisés estaban guardando, ¿verdad? En el tiempo de la ley. Las ceremonias del tiempo de la ley. Bueno, Pablo le está diciendo, esto no sirve para nada. Estamos en el tiempo de la gracia. Bueno, ¿y por qué no sirve para nada? Romanos capítulo 3, versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Nadie es justificado por las obras de la ley, sino uno es justificado ¿por quién? Por Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz, por medio de la fe. Y no es por nosotros, sino por Él, por lo que Él hizo, ¿verdad? La ley nos condena, nos hace incapaces de agradar a Dios. Entonces, guardando la ley, nosotros simplemente, como cristianos, pudimos ser cristianos y ser justificados, no por guardar la ley, sino por creer en Cristo, que murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, que confesamos que somos pecadores, que sí, somos delincuentes delante de Dios, porque no cumplimos la ley de Dios y nos tuvimos que arrepentir. Y todos los días el cristiano se arrepiente porque todos los días está quebrantando la ley. La ley nos acusa de pecado y por eso la ley siempre nos lleva a ir a postrarnos a los pies de Cristo como cristianos. Pero la ley no salva a nadie. ¿Por qué? Porque somos incapaces de guardar la ley, ¿verdad? Porque día a día la quebrantamos. La ley no nos salva. Por eso nosotros nos gloriamos en Cristo. Porque Cristo salva. Él es el Salvador, no la ley, ¿verdad? No porque la ley sea mala, sino porque el hombre es incapaz de guardar la ley. Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 12 dice, estad pues firme, otra vez, a la iglesia de Gálatas, a la iglesia de Corintios, a la iglesia de Gálatas, a la iglesia de Filipo. Pablo una y otra vez repite lo mismo, repite, estén firmes hermanos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Otra vez querían volver, ¿verdad? Los judíos judaizar la iglesia de Jesucristo. Bueno, dice el versículo 2 de aquí, yo Pablo os digo que os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley.
Bueno, tú te circuncidaste, bueno, guarda toda la ley. Y sabemos que no podemos. Versículo 4, de Cristo os desligasteis, o sea, ya dejaste de ser cristiano, sino que tu pensamiento está en la ley. Y la ley dice, maldito aquel que no obedece toda la ley, está condenado. ¿Me entienden? Por eso nosotros no estamos pendientes de la ley, sino estamos pendientes de Cristo. Nos guiamos por nuestro capitán, ¿verdad? Y en obedecer los mandamientos de Dios, sí, claro. Pero nosotros por fe, todos los días, somos limpiados por la sangre de Cristo cuando confesamos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque desobedecimos la ley, ¿verdad? Estamos en el tiempo de la gracia. Bueno, versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Cuál es la esperanza de la justicia? Cristo. Cristo es la justicia de Dios. Y es el que pagó el precio de nuestra redención, de nuestra justificación. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Sino ¿qué es lo que vale para Dios? Sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. ¿Verdad? ¿Y por qué guardamos los mandamientos de Dios? No porque, ay, la ley, no, por amor a Cristo, porque Él me amó primero. Vosotros corríais bien, que os estorbó para no obedecer la verdad. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Bueno, esto no es de Dios, dice Pablo. Esto no es de Dios. En Gálatas capítulo, perdón que me olvidé el capítulo, Gálatas capítulo 5, estamos en capítulo 5, voy leyendo en el versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Bueno, si ustedes dejaron entrar los judaizantes, dice, con costumbres de la ley y ceremonias de la ley, están pecando. Y ahora están contaminando todo el cuerpo de Cristo. Bueno, por eso tiene que ir a una iglesia a ver gente que estudie la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano, hay que estudiar la palabra de Dios? Porque van a venir falsos creyentes y queriendo introducir pensamientos de hombres, ceremonias, ¿verdad? De la ley, pensamientos de hombres que quieran pecar, que el cuerpo de Cristo peque para que se contamine. ¿Y qué pasa cuando el cuerpo de Cristo peca? Queda estancado. No marcha, ¿verdad? No marcha, porque hay pecado. Y cuando hay pecado, Dios no trabaja con el pecado, sino Dios espera y va a disciplinar a esa iglesia, a ese cristiano, para que confiese el pecado. Bueno, versículo 11 dice, y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Bueno, hermano, yo soy circuncidado, dice Pablo. Y los judíos lo estaban condenando a Pablo, y Pablo era circuncidado. ¿Pero por qué lo condenaban los judíos a Pablo? Porque él predicaba y defendía el Evangelio. Y el mundo nos condena y nos deja de lado. ¿Por qué? Porque defendemos el Evangelio. Nuestra familia muchas veces nos deja de lado. ¿Por qué? Porque defendemos el Evangelio, amamos el Evangelio, somos los soldados del Evangelio, luchamos en contra del pecado. Somos como Pablo, ¿verdad? Estamos en contra del pecado. Pablo estaba en contra del pecado de las iglesias. Estaba mirando, allá había una iglesia con un error, con un pecado, ¡pum! Allá había un hermano que estaba mal, ¡pum! Y así estaba Pablo. Y así tiene que estar el creyente. Ojalá, dice el versículo 12, ojalá se mutilasen los que perturban. Bueno, hermano, hoy en día no tenemos problemas con los judaizantes. Hoy no tenemos problemas que los judíos se quieran mezclar en la iglesia, ¿verdad? Hoy, lamentablemente, tenemos que luchar, defender el Evangelio, luchar por el Evangelio dentro de los evangélicos. Es lamentable cómo tantas llamadas iglesias evangélicas, ¿verdad?, se han metido estos perros, los malos obreros que usa Satanás, para distorsionar el puro Evangelio. El Evangelio que los apóstoles nos han enseñado. Bueno, como tenemos el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio de la justicia social, el Evangelio de agradar a los hombres, de seguir a hombres, de seguir a pastores, de seguir a misiones, ¿verdad? Y adoran a los hombres y dejan de lado el obedecer la palabra de Dios por agradar a los hombres. Es lamentable, pero tenemos esa lucha dentro de las iglesias. ¿Y quién tiene que defender? Los cristianos. ¿Qué tienen que defender el Evangelio? Los cristianos. ¿Y cómo lo defendemos? Estudiando las Escrituras. Los escogidos de Dios están para estudiar las Escrituras, defender las Escrituras, y aún así también nosotros escudriñarnos en la Escritura a nosotros mismos también, ¿verdad? Si no, podemos caer en alguna trampa de Satanás. Oh, Satanás me deslumbró con tantas cosas del mundo y no hablé del Evangelio. Caí. Hoy
no hice lo que mi padre me mandó. Mi padre me mandó que tengo que hablarle a todas las personas que tengo al lado del Evangelio, ¿verdad? Y hablarle a mi esposa, a mis hijos del Evangelio. Hoy no lo hice, hoy fracasé. Señor, pequé contra ti, ¿verdad? Bueno, hoy Satanás me venció, caí. Bueno, el cristiano, ¿qué hace? Confiese su pecado y vuelve otra vez a pensar que en primer lugar debe ocupar Dios en mi vida, no lo que yo quiero, no lo que mi carne quiere, no lo que mis ojos ven, no lo que los deseos de mis ojos, los deseos de mi carne, no la vanagloria de la vida. No buscar la aprobación de los hombres, nosotros buscamos la aprobación de Dios, ¿verdad? Así como Pablo dijo, terminé la carrera, he guardado la fe, terminé. Bueno, Cristo viene, hermano, a buscarnos. Ahora nosotros venimos a buscar a Cristo, ¿verdad? A nosotros viene a buscarnos. Nosotros hemos guardado la fe, hemos terminado la carrera, hemos hecho el trabajo que Dios nos mandó día a día a hacer. Hemos hecho el trabajo como iglesia de prepararnos, de crecer, de madurar, para que guardar a nuestros hermanos, para exhortar a nuestros hermanos cuando están en pecado. Lo hemos hecho. Bueno, si lo hacemos, nos gloriamos en Cristo. La gloria sea para Dios, porque Él se está glorificando en medio de nosotros y en nuestras vidas también se está glorificando. Ahora, si no lo estamos haciendo, bueno, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tener cuidado y confesar nuestro pecado, porque estamos fallando a nuestro gran Dios. Él no nos falla, Él es fiel todos los días es fiel. Nosotros, ¿cómo somos? ¿Somos fieles? Bueno, también tenemos que estar pensando, ¿verdad? Muchas veces nos llenamos de ego y decimos, oh, sí, yo hago todos los días el trabajo y soy el mejor cristiano, yo soy un ejemplo. Bueno, el Señor también dice, bueno, mira aquel que piensa que está firme, que no vaya a caer, ¿verdad? Muchas veces miramos a los falsos, sí, estos son falsos, este también, mira, este es un falso. Y aquel, mira lo que dijo, qué disparate. Yo, ¿qué estoy haciendo? Yo que me creo que estoy bien, ¿estoy haciendo el trabajo del Señor? Vamos a orar, ¿no? Gracias, Padre Celestial, porque tú una y otra vez nos advierte y nos muestra, Señor amado, a través de este libro bendito que le has dejado, para que nosotros lo leamos y nos examináramos, Señor, delante de Él. Y viendo, Dios, como tú, Dios, una y otra vez nos estás diciendo que nos guardemos de los perros, que nos guardemos de los falsos maestros, que no nos contaminemos mirando cosas que no tenemos que mirar. Oh Señor, tantas veces, Señor amado, no hago el trabajo que tengo que hacer, que es hablar del Evangelio. Tantas veces, Señor amado, oh Padre, no trabajo como tengo que trabajar, como tengo que hacer las cosas para la gloria de tu nombre. Tantas veces, oh Dios, no me comporto como tengo que comportarme como cristiano. Señor, perdóname, Señor, porque soy consciente que me falta. Y Señor, queremos crecer y madurar. Padre, queremos, Señor amado, que tú te glorifiques en los resultados de nuestras vidas. Queremos llegar allá en el cielo, que tú, oh Dios, quedes contento con nuestro diario vivir aquí en la tierra. No que tú, oh Dios, no, que tengamos que bajar la cabeza cuando estemos delante de ti, avergonzados porque no hicimos nada, simplemente nos salvamos. Nada más que eso. Oh Padre, perdónanos, Señor. Despierta a tu iglesia. Oh Padre, estamos en un tiempo donde Satanás se tiene cautiva a la iglesia. Están en el lazo del diablo, pendiente de sí mismo, de su carne, de sus dolores, de sus deseos. Señor, para las cosas del mundo no nos preocupamos tanto de nuestra carne, pero cuando tenemos que hacer algo para ti, siempre ponemos algo, un pretexto, Señor. Perdónanos, Padre, perdona a tu iglesia. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a mirar a Cristo, a estar firmes como tú nos has mandado, y mirar hacia adelante, no mirar a los costados ni atrás, sino a mirar hacia adelante, a imitar a nuestro capitán, a obedecer sus órdenes, Padre amado, para traerte gloria a ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir, por orar y por estar con nosotros. Gracias porque, gracias a la oración de ustedes y a nuestro gran Dios, podemos servirle y podemos predicar su palabra. También, si Dios quiere, nos veremos el miércoles, estudiaremos el libro de Romanos, si Dios lo permite, ¿verdad? Si Él lo quiere, estaremos aquí. Muchas bendiciones y bueno, hermanos, tenemos trabajo. A trabajar para el Señor, a estar firmes. Bendiciones. Por salvar almas vivas.